agua potable, alcantarillado y saneamiento, o sea, aguas residuales, y el otro tiene que ver entonces con agua potable. Y también existen elementos de alcantarillado y saneamiento, así que van de la mano, pero se tienen que usar de forma diferente. Eh, en el aspecto de por ejemplo, se los voy a marcar también porque ya viene el examen y lo que necesito aquí es de que quede muy claro el uso de estos libros. En este libro, a ver cómo lo marcamos, en qué página más o menos está, no recuerdo, pero sí, como ya lo usamos, así que yo creo que es muy sencillo para ustedes llegar a él. Y hablamos de, creo que la sección 3, diseño hidráulico y estos, gastos de diseño. ¿Se acuerdan que nosotros hemos marcado el gasto? Uy, ya se me perdió. Ya lo perdí. Es en la sección 3. Bueno, regreso. Sirve para que se asocien más compañeros suyos. Sección 3, gastos de diseño. Y otra vez lo perdí. ¿Pero qué pasa? Bien. Bueno, esto lo vimos ya la vez pasada y marcamos 3 elementos: gastos medios, mínimos, máximos instantáneos y máximos extraordinarios. Entonces, uno de los puntos centrales aquí es que esta parte solamente tiene que pensarse para plantas de tratamientos de aguas residuales. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de gastos medios, mínimos y máximos, tienen que establecerse para plantas de tratamientos de aguas residuales. Cuando existe un gasto máximo extraordinario, me refiero básicamente a ese tipo de asuntos que usted me indica. Por ejemplo, tenemos los reactores que son muy grandes y están al aire libre, pero todo el agua que caiga no va a incrementar en mucho el volumen que tiene contenido. Lo que sí es seguro es que toda el agua de lluvia que pueda caer en una ciudad y vaya a las alcantarillas, va a llegar ¿a dónde? Al primer punto que vimos en ese video, ¿recuerdan? ¿Es un tanque de homogenización o es un tanque donde llega toda el agua residual? En ese punto, y antes de los elementos para poder eliminar basuras y palos y todo eso, deben existir mecanismos para que en un incremento de caudal que viene directamente de la ciudad pueda tratarse ese caudal máximo extraordinario. Entonces deben existir elementos para permitir el desborde y todo el agua que sale de ese desborde tiene que irse directamente hacia un cuerpo de agua. Entonces, de esa manera se protege a la planta de tratamiento de aguas residuales de llegar a un caudal máximo del que está diseñado la planta. Entonces, de esa forma respondemos. Y el punto aquí es que en este caso de este libro, recordemos entonces que existen ciertos puntos que en la lectura de este manual hablamos acerca de los gastos de diseño. ¿De acuerdo? Entonces, a través de estos gastos de diseño obtenemos el gasto medio, el mínimo, máximo, instantáneo y extraordinario. Estos elementos nos van a permitir entonces determinar cuál es la aportación de aguas residuales. Y aquí yo quiero que enmarquemos todos este tipo de conceptos. La palabra aportación. ¿De acuerdo? Entonces, la aportación es el volumen diario de agua residual entregado a la red de alcantarillado, lo cual es un porcentaje del valor de la dotación. Generalmente cuando nos llegan de la academia los ejercicios a desarrollar, utilizan entonces este tipo de palabras. Por ejemplo, la dotación. La dotación es la cantidad de agua que proporciona el municipio
pero de ellas se hablan entonces de pérdidas, que hablan de un 30%, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, en zonas habitacionales se adopta como aportación de aguas residuales el 75% de la dotación de agua potable. Entonces, si por ejemplo la academia nos envía un problema y donde nos dice que tenemos una dotación, pues entonces no podemos utilizar estos datos de dotación para calcular y diseñar nuestra planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Por qué? Porque es la dotación. Lo interesante del caso es que tomen esos datos y descontemos de esa dotación ese porcentaje que se consume antes de llegar a las tarjas. ¿De acuerdo? Entonces, mi intención de esta clase es alertarlos de los posibles problemas que vendrán en un examen. Si yo, por ejemplo, yo digo que una población tiene un consumo de 200 litros por habitantes por día, pues entonces es lo que yo utilicé, ¿de acuerdo? Entonces, lo interesante del caso es saber cómo vamos a poder trabajar con ella. La palabra dotación implicaría que yo estoy recibiendo del municipio una cantidad de agua y de ello yo tengo que descontarle o sí, eliminar un porcentaje que se consume antes de llegar a las atarjeas que llaman aquí. Bueno, entonces, lo único que necesito aquí es que recordemos cómo se calculan los gastos, el gasto medio, ya lo hemos calculado nosotros, hablamos del uso de la aportación en litros de habitantes, por ejemplo, la aportación, ¿ok? Y la función de cada uno de estos puntos. Hemos hablado del caudal medio y hablamos del caudal máximo instantáneo, ¿de acuerdo? Entonces, no olviden entonces el uso de esta constante. ¿Cómo se llama esta constante? ¿Alguien recuerda? Harmon. Harmon. Entonces, ¿alguien recuerda cómo se utiliza este dato de la constante de Harmon? Bueno, está indicado aquí, pero nos dice que la P es la población servida acumulada hasta el punto final. Y lo que tienen que recordar es que se tiene que colocar en miles de habitantes. ¿Qué quiere decir? Si son 20,000 habitantes, ustedes tienen que colocar el valor de 20. Si son 10,500, tendrán que colocar como 10.5 en esta sustitución. ¿De acuerdo? Entonces, esta sección de gastos de diseño tienen que leerla muy bien, recordar los conceptos, sobre todo el de dotación. Si les dicen en el examen que existe una dotación de tal, tienen que recordar que antes de utilizar este dato, tienen que hacerle un descuento. Tienen que eliminar el porcentaje de agua que se consume antes de llegar al drenaje. ¿De acuerdo? Entonces recuerden, esta parte tiene que ver entonces para plantas de tratamientos de aguas residuales. El otro documento que también les pedí que trabajaran es básicamente este. Es el libro 4. Y en él generalmente encontramos ciertos elementos que están relacionados con plantas de potabilización. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vean esos puntos. Estas definiciones básicas tienen que tenerla en mente, hablar de la proyección. Esto es lo que ustedes observaron para los proyectos de fin de curso. Sin embargo, aunque a ustedes no les haya tocado potabilización, en los exámenes les pueden preguntar aspectos que tengan que ver con ello. ¿Sí? Esto de proyección y tasa de crecimiento es importante que todos los manejen. Bueno, entonces, esta proyección de la población nos indican dónde poder conseguirla, nos hablan acerca de las proyecciones de población y de qué forma esta interviene para poder hacer el diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿de acuerdo? Esto de vida útil y periodo de diseño lo tienen que manejar ustedes, ya los hemos comentado de una u otra forma, pero bueno,
creo que son elementos que tenemos que recordar para poder enfrentar el examen que viene. Otro de los puntos que me interesa mucho que se enmarquen son los proyectos de agua potable. No se confundan, por favor. Existen ciertas fórmulas que solamente tienen que ver para agua potable y otras para el diseño de plantas de tratamientos de aguas residuales. Entonces, esos de gastos medios, mínimos y máximos extraordinarios tienen que ver con plantas de tratamientos de aguas residuales. Espero que hayan escuchado muy bien los planteamientos que habíamos comentado con sus compañeros. Pero bueno, el punto es que nosotros tenemos diferentes tipos de consumos, ¿no? Tenemos domésticos y no domésticos, y dentro de los domésticos existen diferentes tipos de, ¿qué podemos decirle? Sí, consumos, variaciones de consumo, consumos altos, medios y bajos, y en los no domésticos encontramos toda esta parte. Y uno de los puntos que me interesa mucho que pudiésemos enmarcar es este tipo de tablas. Vean, este tipo de tablas se utiliza mucho, sobre todo en los ETS, por ejemplo. Y, y probablemente en algunos casos se diseñen algunos problemas que tengan que ver con este tipo de tablas. Por ejemplo, en este caso, lo que necesitamos determinar es el intervalo de un consumo de agua potable estimado por un clima predominante, ¿no? Les pueden pedir, por ejemplo, que se trata de una comunidad que se encuentra en un clima templado frío y que tiene un promedio de consumo medio. Entonces, ustedes tendrían que venir a esta tabla y determinar entonces cuál es el consumo que corresponde a ese tipo de comunidad. ¿Sí queda claro aquí? Entonces, podrían simplemente establecer valores entre 198 y 243 para un consumo estimado para una población en un clima cálido húmedo. Aquí lo interesante del caso es que ustedes puedan observar y reflexionar a que las cantidades o el consumo de agua potable estimado en una comunidad está en función del clima. No me podrían colocar entonces datos mayores de 250 litros por habitante por día cuando estamos hablando de un clima templado frío. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, estas tablas, es más, estos libros o estos documentos electrónicos se les pidió que lo revisaran y bueno, simplemente estoy colocando el acento sobre donde corresponda para que por favor, no quiero que en este grupo existan reprobados en esta primera evaluación. De igual forma, tendrían ustedes promedio de consumo de agua potable estimado según el nivel socioeconómico. Podemos establecer entonces el tipo de nivel socioeconómico y establecemos entonces los metros cúbicos por toma por mes. Bueno, aquí tendríamos que tener entonces el número de participantes en una familia, por ejemplo. El punto que cuando se les da información extra en un examen, ustedes tienen que buscar la información que ya tienen a la mano. Una información a la mano sería esta. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, la población con criterios de clima, podemos determinar un consumo en diferentes tipos de formas. ¿Ok? Bueno, entonces yo marcaría 145 litros por habitante por día en un clima templado, ¿de acuerdo? Y tendría un consumo alto. Bueno, también tenemos otros tipos de elementos. Bueno, estoy marcándolo en función a una plática que, bueno, a un comentario de su compañero. Sin embargo, existen varios elementos también que están implicados aquí. Y nuevamente se habla de la dotación. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente nos hablan de la cantidad de agua que se asigna al habitante
y que se consideran que pueden existir consumos y pérdidas. Si les dan a ustedes un dato de dotación y van a diseñar, no sé, algo relacionado con una planta de tratamiento de aguas residuales, no pueden usar ustedes el valor de la dotación. Tienen que calcular las pérdidas en el día. Eso es sumamente importante y no se les olvide porque si bien lo comentamos, veo que, bueno, me dejaron todo un fin de semana sin estudiar y me preocuparía que me reprueben. Así que el objetivo aquí es que ustedes no reprueben. Bueno, ¿qué más? Coeficientes de Disculpe, variación, profesor, cálculos. Sí, dígame. ¿podría repetir eso de el cálculo de la dotación? ¿En qué caso lo tenemos que hacer? Bien, cuando vayamos a trabajar directamente con cálculos relacionados con plantas de tratamientos de aguas residuales. Y si se les da un dato de dotación, recuerden que el concepto de dotación es lo que proporciona el municipio, ¿de acuerdo? Pero es lo que me llega en el recibo de agua. Es el cálculo que ustedes hicieron al inicio del semestre. Entonces, esa cantidad de agua que les llega a su casa es la dotación, pero no todo el agua que les llega, ustedes van a llevarla a las atarjeas o al servicio de colecta de agua potable, por ejemplo, ¿de acuerdo? A la cañería. Mucha de esa agua ustedes la utilizan para preparar alimentos o pueden utilizarla para regar plantas, no sé. Existe un porcentaje que se tiene marcado como pérdidas. Eso lo tienen que establecer de manera muy precisa. Bueno, otro de los puntos que vamos a ver en un ejercicio hoy tiene que ver entonces con las variaciones. Y hablan aquí de coeficientes de variación. Aquí tenemos entonces un caudal por hora contra un caudal medio. Y eso se le conoce como coeficiente de variación. Nosotros vamos a hacer un cálculo similar, sin embargo no es el mismo. Pero lo único que yo quiero que observen entonces es la forma como a través del tiempo, en un día, el caudal manifiesta comportamientos completamente diferentes. Otra de las cosas que necesito que observen en este tipo de gráficas es que empieza a las 0 horas y termina a las 24 horas. ¿Sí? Bueno, entonces, este tipo de elementos nosotros lo conocemos con el nombre de... bueno, dejen recordar cuál es el nombre correcto de esto para no estar marcando datos diferentes. Bueno, es un monitoreo de la forma como se comporta el agua a través del tiempo. Lo que pasa que en algunos exámenes nos solicitan entonces que ustedes realicen un gráfico como este, pero quiero acordarme el nombre que utilizan generalmente. Bueno, entonces, lo que sí quiero que quede claro aquí es que nosotros establecemos un comportamiento de, de esos, de esos caudales de agua a través del tiempo. ¿Sí? Bueno, entonces más adelante, evolución del caudal, ese es el nombre. La evolución del caudal con respecto al tiempo. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es calcularlo. ¿Sí? Dentro de estos documentos podemos encontrar también evoluciones del caudal con respecto al tiempo a través de coeficientes de variación de diferentes ciudades. Por ejemplo, en este caso tenemos coeficientes de variación para la Ciudad de México. Y nuevamente tenemos Q, es el caudal en una hora, entre el caudal medio, y obtenemos una fracción, tal como lo hicimos en el ejercicio del ramal. Y vamos desde 0 horas hasta 24 horas. Entonces, creo que eso es básicamente lo que vamos a marcar. Entonces, tenemos dos libros. Tenemos este libro que tiene que ver, que es el libro 4, relacionado con el manual de agua potable y alcantarillado y saneamiento. Y el otro, pues es básicamente este que ya hemos marcado, ¿no? El 29.
estos gastos de diseño son relacionados única y exclusivamente para diseños de plantas de tratamientos de aguas residuales, ¿sí? Entonces tenemos un gasto mínimo, un gasto medio, un máximo instantáneo y el máximo extraordinario. Y el máximo extraordinario corresponde, por ejemplo, a lluvias atípicas. Y es la respuesta a lo que su compañero me preguntó. Por ejemplo, en la visita a la planta de tratamiento de aguas residuales que ustedes vieron a través del video de ayer o de antes de ayer, ya no me acuerdo qué día fue, ustedes entonces ven grandes espacios, pero la lluvia que pueda caer sobre él no incide directamente en el agua que contiene. Lo que sí incide es entonces es la toma principal, el lugar inicial donde llega todo el agua residual de la ciudad. Allí sí, por lo tanto, los caudales máximos extraordinarios se derivan. Existen mecanismos para que en ese tanque de homogenización donde llega todo el agua, existe un desborde y ese desborde me lleve entonces a que esos caudales máximos extraordinarios se vayan al río, por ejemplo, o a alguna otra zona diferente a la Petar. ¿Queda respondido? No sé quién me preguntó. Sí, profesor. Ok, bueno, entonces, de entrada, no pierdan de vista esas partes de ambos libros. Los libros están allí para que se lean y para que los trabajen. Bueno, vamos a realizar un pequeño ejercicio para poder tratar de paralelizar a un ejercicio que nos puedan pedir a resolver en la academia el próximo examen. Así que, bueno, creo que hasta ahora ya hemos definido lo que es el muestreo, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien de ustedes tiene por ahí la norma, la 001? Recuerden que en esa norma existe una tabla donde se define el muestreo y nos hablan entonces periodos en la toma de muestras. ¿Alguien recuerda esa tabla? La NOM 001. ¿Alguien tiene la norma a la mano? ¿La actual o la...? Sí, la actual. Bueno, vienen las dos, pero vamos a trabajar con la actual. Es una tabla, y me indican en qué norma es, donde se define el muestreo. En esa tabla me dicen el número de muestras y la frecuencia de muestreo. Es una tabla y el objetivo aquí es determinar la frecuencia de muestreo en función a la capacidad de trabajo de una empresa. Por ejemplo, ¿cuántas muestras yo debo tomar si la empresa trabaja 16 horas o si trabaja 8? ¿Alguien identifica esa tabla? Sí. A ver, ¿me la puedes mostrar, por favor? Para que tus compañeros la observen. Le pongo una foto en el chat. Ah, ok. Diana, ¿tú lo tienes? No, la idea es compartir nada más. No tomes fotografías. La idea nada más es que todos identifiquen esa tabla y cómo emplearla. Ahora, si se dan cuenta, me estoy amarrando el dedo. Yo no quiero que nadie repruebe y estoy buscando alternativas que se observen todos los elementos que hemos visto o que simplemente hemos indicado. ¿Saben qué? Vean esto, observen esto, pero bueno, ahora que ya viene el examen, necesito que retomen todo eso. Entonces, bueno, aquí Luis Eduardo ha mostrado algo. ¿Cuándo es el examen? Pues mañana. Bien, entonces, ¿tienen ya esa tabla? ¿Alguien que la pueda mostrar? Ok, muchas gracias. Ok, entonces, ¿ya están observando eso, jóvenes? ¿Sí se dan cuenta? Esa es la tabla que necesitamos. Entonces, por un lado, nosotros observamos que existen capacidades de empresa, las horas con las que trabaja,
y nos indican cuántas muestras tomar. Por ejemplo, si yo tengo de 18 a 24 horas, yo necesito tomar entonces al menos 6 muestras simples y con intervalos de 3 a 4 horas. En función de estos números, yo determino cuántas muestras simples debo tomar. Muy bien, muchísimas gracias, Anthony. Bueno, entonces, tomando en cuenta esto, nosotros vamos a enfrentar lo siguiente. Dentro de una presentación relacionada con el muestreo, hablamos también acerca de la muestra compuesta. ¿De acuerdo? Entonces, la muestra compuesta es un volumen que tiene que ver con, pues es un valor arbitrario, definitivamente. Es un mandato que nos dice el laboratorio. ¿Sabes qué? Yo necesito una muestra compuesta de, ¿qué? 75 litros, 60 litros, no sé, lo que creen más conveniente. Vamos a pensar, por ejemplo, en 60 litros. Entonces, nosotros tomamos entonces los datos que el laboratorio nos indica. El laboratorio me dice, ¿sabes qué? Yo necesito que me colectes 60 litros de una muestra compuesta. ¿Por qué? Porque voy a hacer análisis, voy a hacer, vamos, una prueba de tratabilidad y necesito entonces que en el día me colectes 60 litros de la muestra. Bueno, entonces para eso nosotros también tomamos la norma que nos dice cómo calcular la... Ay, no estoy compartiendo, ¿verdad? No. No. Bien, estoy ya en un Excel y estoy definiendo lo que es una muestra compuesta. La muestra compuesta entonces es un dato arbitrario que nos dé el laboratorista y nos dice, ¿sabes qué? Necesito una prueba de tratabilidad y necesito tantos litros de muestra compuesta. Tomando en cuenta lo que nosotros hemos trabajado hasta ahora, pues entonces nosotros sabemos entonces que nuestra planta está trabajando entonces en diferentes tipos de periodos. Y los periodos van a estar en función de esta tabla que nosotros hemos visto en la norma. Por ejemplo, yo puedo hacer intervalos de 4 horas, 4 a 8, vamos a hacer esto, 0 a 4, 4 a 8. Pues vamos hasta poder completar. Es más, vayan conmigo, por favor, en una hoja Excel, resolviendo esto, para que tengamos ya también una hoja dinámica y así poder asegurarnos de que el trabajo que vayamos a realizar sea el correcto. Bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy haciendo una tabla en donde establezco el periodo de trabajo o el periodo en el cual yo voy a realizar mis, pues bueno, mis muestreos. El intervalo de horas va a estar en función a la tabla que nos acaba de presentar su compañero y que viene en la normatividad correspondiente. Ahora, este tipo de tablas yo la voy a tratar de organizar de la siguiente forma. En este caso, yo voy a colocar el inicio del periodo y voy a colocar entonces el momento en el cual yo voy a tomar la muestra. En este caso voy a tomar a las 0 horas, a las 4 horas, a las 8 horas, a las 12, 16 y 20 horas. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los elementos que van a ser básicos en mi ejercicio. Ok, dejen ver. Ok, bueno, entonces tengo ya aquí, tengo estos datos. Vayan conmigo resolviéndolos porque vamos a trabajar de esta forma. Otro de los elementos que yo necesito es recordar ese gráfico que marcamos directamente en el manual. Les comenté entonces que en el manual yo tengo unos gráficos que tienen que ver entonces con el comportamiento
más que no recuerdo si acaso este comportamiento. ¿De acuerdo? El comportamiento o la variación de los caudales a través del día. Entonces, siendo así, pues yo tengo que tener como cálculos o como datos de base esos datos de cálculo, de caudal. Ser diferentes, ¿no? Entonces, la academia nos indica litros por hora, litros por segundo. La intención es que ustedes puedan determinar de manera muy precisa cómo vamos a enfrentarlo. Bueno, tenemos caudales litros por hora. Vamos a tomar entonces pues diferentes tipos de datos, no sé, 190, 420, 380, 245, 170, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, estos son mis datos iniciales. Si yo quisiera elaborar el gráfico que está marcado aquí, ¿cómo les dije que se llamaba esto que no me acordaba? Había Evolución de mencionado caudal. evolución. Evolución del caudal. Entonces, ¿qué necesito yo con estos datos graficar para marcar la evolución del caudal? El periodo contra el caudal, ¿no? En Contra este Q. caso, sí, en este caso lo que marcaría solamente es el inicio del periodo para que quede centrado. Entonces, y graficamos, ¿de acuerdo? En su momento lo vamos a hacer. Así que generalmente en los problemas que nos llegan, nos entregan básicamente este tipo de tablas. Tenemos el periodo, no nos colocan el inicio del periodo. El inicio del periodo lo coloco simplemente para poder graficar y obtener la evolución del caudal. Entonces, entendemos muy bien que el comportamiento del caudal durante el día es variante y cambia, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí hay algo interesante que, que no entraría, por ejemplo. ¿Qué hacemos? ¿Saben qué? Vamos a hacer lo siguiente y al final hacemos la evolución del caudal, porque no quiero que se... Si se dan cuenta, regresamos al principio. Nos pide el laboratorista o el laboratorio de la planta de tratamiento de aguas residuales un volumen de muestra compuesta de 60 litros. Lo que a mí se me ocurriría, así rápidamente, es que en cada uno de estos intervalos yo divida esos 60 litros y haga una muestra, un muestreo, ¿qué? Un muestreo, vamos, el que primero, no sé qué palabra utilizar aquí, porque básicamente esto que estoy marcando no se debe hacer. Lo primero que se me ocurriría a mí, si no supiese nada de plantas de tratamientos de aguas residuales y de muestras compuestas, yo diría entonces que tomaría una muestra X en litros y simplemente divido esta muestra compuesta y pongo 10 litros a cada quien y ya, que se olvide este señor y tienen sus 60 litros, ¿no? Y yo tengo aquí mis 60 litros, efectivamente. Si yo hago ya la suma correspondiente, yo tendré 60 litros. Sin embargo, ya les dije que esto no se debe hacer. ¿Alguien recuerda por qué no se debe hacer esto? Porque estoy cumpliendo, ¿no? Estoy en este momento... Bueno, Sí, Porque escucho. la carga del contaminante es distinta en cada caudal. Exacto. Vean ustedes, nosotros tenemos caudales diferentes y así como tenemos una evolución del caudal, cada concentración es diferente también. Puede ser tal vez, podría ser igual si yo tuviese 85 por todos lados, ¿no? Si tuviese 85 litros por hora, no importaría porque tenemos el mismo caudal y la concentración del contaminante sería la misma, o se esperaría que fuese así. ¿Por qué? Porque observamos entonces que la concentración del contaminante va
a ser diferente en función al caudal que está ingresando. Bien, entonces, esto no se debe hacer. Por lo tanto, entonces, nosotros empleamos nuevamente la fórmula que se encuentra en normas para calcular la muestra compuesta. Bueno, esa fórmula que también ya vimos en clase es la que vamos a emplear aquí. Nosotros entonces tenemos que determinar un volumen acumulado. Tenemos que buscar entonces un volumen acumulado de estos datos. Entonces yo marcaría de 12. Permítanme. Quiero simplemente hacer una suma, pero solamente hasta ciertas líneas. Oh, carambas, mejor lo escribo. Ok. Entonces, yo tengo aquí un volumen acumulado. Este volumen acumulado me va a servir para poder enfrentar el proceso que me indica la norma. Ok. Otro de los elementos que está indicados en la norma es que yo tengo que tener, bueno, voy a dejar esto. Recuerden, esto no es propio, ¿ok? Lo vamos a dejar ahí para que tengamos referencia de lo que no debemos hacer. Entonces, el punto que vamos a trabajar es lo que dice la norma. Y la norma nos dice que tenemos que sacar una fracción del caudal en un intervalo I con respecto a un caudal total. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Estos datos los van a sacar en la norma. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero entonces es sacar la fracción. ¿De qué? Del caudal en I contra el caudal total. Por lo tanto, entonces, simplemente vamos a trabajar y vamos a enmarcar este dato del caudal I y lo vamos a dividir entre el caudal total. Para hacer un procedimiento dinámico en Excel, recuerden ustedes que tienen que anclar estos o este valor. Anclamos este valor y obtenemos entonces ya un valor que nos indica la fracción que está ingresando por el intervalo de 0 a 4 horas. Nuevamente enmarco y tengo ya estos datos. Bien. ¿Ya todos van hasta aquí? ¿Pueden corroborar que esos datos son correctos? Sí, está Sí, bien. está bien. Sí. Sí, Ok. El otro punto de la norma nos dice que ahora sí, calculamos entonces la muestra compuesta. La muestra compuesta no es más que multiplicar esta fracción QI sobre QT por el valor de la muestra compuesta. En este caso, vamos entonces a hacer lo siguiente. Nosotros tomamos el valor de 60 y lo multiplicamos por esta fracción. Como queremos que sea dinámica la tabla, vamos entonces nuevamente a anclar el dato que yo quiero que se mantenga. Entonces lo anclo y tengo estos datos. Son litros. Bien. ¿Alguien puede confirmar estos datos? Sí, Tony. tengo lo Ok. mismo, profesor. Bueno, entonces, estos son los datos de muestra compuesta. Los primeros elementos que nos solicitan generalmente en los ejercicios para examen es que calculemos la muestra compuesta de un proceso fulanito que tenga esos intervalos de trabajo, por ejemplo, 24 horas de trabajo, y ustedes tendrían que establecer los periodos que están indicados. En muchas ocasiones nos dan ya el periodo y nos dan el caudal. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es la fracción QI sobre QT y lo multiplicamos por el valor de 60. Me interesa mucho que hagan una tabla dinámica, porque ustedes les piden 75, automáticamente ya tendrán los valores que correspondan. En este caso hablamos de 60. Ahora, observen bien,
Si yo hubiese simplemente tomado los 10 litros, 10 litros, 10 litros, ¿sería útil para poder obtener la muestra compuesta? No. No. Tal vez me serviría esta, ¿no? Aquí yo puedo tomar 3 litros, aquí 7 litros, pero aquí ya no. ¿Por qué? Porque requiero 19 litros, 16 litros, 17 y tomé 10 nada más. Aquí requiero 15 y tomé 10. Entonces, por este simple asunto, yo no podría utilizarlos para realizar una muestra compuesta. Estamos ponderando al caudal. Si yo entonces aplico y hago la suma aquí total, me dan 60. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿por qué puse nada más un decimal? ¿Y por qué borré todos los demás? ¿Alguien me puede dar una idea de esto? ¿Cuántos decimales debo dejar? Por el tipo de instrumental que se necesita para medirlo, es menos preciso. Si estoy en una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿qué utilizaría para medir? Una probeta. Una probeta o una cubeta, y de la cubeta a una probeta, ¿no? Si tenemos una probeta grande de 10 litros, yo podría medir con facilidad los mililitros, pero ya no un valor menor. O podría ser, ¿no? Podríamos marcar tal vez todavía hasta dos décimas todavía. Y creo que podría ser factible. Pero más de eso yo creo que ya no. Entonces, las cifras significativas van a estar en función al instrumento que vamos a trabajar, tal como usted lo dijo. Me parece muy bien. Entonces, vean ustedes, en este caso nosotros obtenemos valores ponderados. Estos se llaman valores ponderados. Y si nos los comparamos con los datos que se nos ocurrieron al primer momento, pues la variación es mucha. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Ya que tenemos todo esto, lo que me interesa mucho es poder también determinar ahora sí la evolución del caudal. Vamos entonces a marcar y vamos entonces a insertar en función a estos datos un gráfico que nos enmarque la evolución del caudal. Entonces, a mí se me ocurre colocarlo así. ¿Sí? Bien. Ok. ¿Qué me hace falta? ¿Alguien puede identificar algo que me haga falta? Bien, si no me contestan, no muevo, ¿eh? ¿El nombre de los ejes? Bueno, independientemente de las leyendas, de acuerdo a lo que vimos en el libro, ¿qué nos hace falta? ¿O qué esperarían ustedes que serían iguales los datos de evolución del caudal como las que vimos nosotros en los libros de hace un momento? Tiene que llegar hasta el 24. Exacto, tiene que llegar al 24. Va de 0 a 24 horas y aquí nos hace falta algo. Cuando se les pide entonces la evolución del caudal, ¿qué se les ocurre que tengamos que hacer? Generalmente, ¿qué encontramos? Bueno, de entrada, nosotros tenemos que ajustar la tabla de las 0 horas a las 24 horas. Nosotros cuando elaboramos simplemente un gráfico de evolución del caudal como este, ¿sí? Está incompleto. Y aunque ustedes grafiquen y tengan todo esto correcto, este dato de evolución del caudal es incorrecto, porque debe ir de 0 a 24 horas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué imaginan ustedes que tenemos que hacer para ello? Podemos poner en el valor de 24 horas el valor de 0. Eso, así tal cual. Entonces, marcamos entonces estos datos y los repetimos aquí. Pero tengan en cuenta que estos datos no se van a contabilizar para nuestra evaluación de la muestra compuesta.
Por eso decidí hacerlo hasta el final. Estos datos que se colocan aquí solamente serán útiles para la evolución del caudal y nada más para eso. Ahora sí, nosotros lo colocamos de esta forma y aquí son 24. Y ahora sí, tenemos la evaluación del caudal de las 0 a las 24 horas. ¿Sí nos queda claro? Por favor, entonces verifiquen muy bien este asunto. Estos elementos que vamos a colocar a las 24 horas no se contabilizan en los cálculos que vamos a realizar. Solamente los vamos a enmarcar porque, bueno, entendemos muy bien que a las 0 horas también se le consideran 24 horas, ¿no? Y como tenemos un valor de 0 horas, pues de forma lógica identificamos que este valor es el mismo a las 24 horas. ¿Okay? Entonces es una forma de poder enfrentar lo que nos soliciten en un examen. Nos dan simplemente estos datos y estos son los únicos que vamos a trabajar. Si nos piden el gráfico de evolución del caudal, lo que vamos a hacer entonces es repetir este valor a las 0 horas, a las 24 horas. Y es algo lógico, ¿no? Creo que no habría ningún inconveniente. Si les piden entonces realizar la evaluación de la muestra compuesta, no van a colocar datos al azar para poder determinar en los intervalos una cantidad cualquiera para poder llegar a los 60 litros. No. Tenemos entonces que ponderar el volumen que vamos a trabajar con respecto al caudal que está ingresando. ¿Y cómo? A través de la fórmula que viene en la norma. ¿Alguien identificó ya esa fórmula en la norma? ¿Es la que dice volumen de cada una de las muestras simples? ¿Así? ¿Nos las puedes mostrar, por favor? Sí, voy. Bueno, aquí lo que necesito, jóvenes, es que revisen toda la información que se les ha otorgado y que hagan uso de ella. ¿Sí? Entonces, habrá que estar muy al pendiente de ello. ¿Sí la ven? No. Bien, el examen es el jueves, perdón. Exacto, esa es. Ay, ¿ya se fue? Muy bien, tenemos entonces el volumen de la muestra simple es igual al volumen de la muestra compuesta multiplicada entonces por la fracción que hemos enmarcado, QI sobre QT. Bien, entonces estos son los elementos que también utilizamos ya en algún ejercicio en clase y que ahora pues tenemos que conjugar en un solo documento. Muchísimas gracias, Luis. Ok, entonces regresamos a nuestro Excel y ya tenemos esto. Ahora, uno de los puntos que también vamos a tratar de entender es que nosotros tenemos que, o nos pueden solicitar también hacer análisis de parámetros individuales, sólidos suspendidos totales, DQO, DBO, etcétera, ¿no? O grasas y aceites. Tomando en cuenta lo que nos solicitan directamente en la normatividad, pues entonces yo podría aquí idear algunos datos de grasas y aceites. ¿Alguien recuerda estos datos de grasas y aceites en qué unidades se dan? ¿Kilogramo por metro cúbico? No, Miligramo por litro. miligramos por litro. ¿Ok? Entonces, estos son los datos que vamos a marcar. Vamos a tomarlos como ejercicio estos y vamos a pues dar algunos datos que puedan ser representativos a los datos del 350, no sé. Bueno, no son congruentes del todo, pero
vamos a tener datos simplemente para poder hacer un ejercicio. Y, ok, entonces tenemos datos de grasas y aceites. Profe, Y de ¿está esta forma, compartiendo? ¿mande usted? ¿Está compartiendo su pantalla? Ah, chihuahuas, perdón. Bien. Ok, entonces les decía que generalmente, además de la muestra compuesta para poder realizar algunas pruebas de tratabilidad, se les conocen así, que más adelante vamos a hablar al respecto, se pueden o nos pueden solicitar muestras extras para poder entonces analizar y determinar parámetros individuales, así como sólidos suspendidos totales, por ejemplo. Bueno, en este caso estoy marcando grasas y aceites. Ahora, por lo tanto, estos volúmenes de muestras compuestas, de acuerdo, que nos van a otorgar datos de 60 litros por 60 litros, tendríamos que incrementar una cantidad mayor para que nosotros ocupemos una cantidad de muestra para la prueba de tratabilidad que nos pide el laboratorio y aparte valores o parámetros que puedan estar fuera de esas pruebas de tratabilidad. ¿Sí? Entonces, las pruebas de parámetros individuales se emplean o se realizan a través de muestras simples, no de muestras compuestas. ¿De acuerdo? Entonces, la muestra compuesta, al final yo tendré una garrafa o un recipiente que tenga 60 litros del agua residual y que está compuesta por estos volúmenes independientes en los periodos horarios que están indicados acá. Los datos o los parámetros como grasas y aceites, como DQO, como sólidos suspendidos totales, se analizan de muestras simples. Es por eso que tenemos en cada intervalo datos como estos. Ahora, recuerden ustedes que nosotros también tenemos parámetros de campo. ¿Alguien recuerda cuáles son esos parámetros de campo? ¿O qué entienden por parámetros de campo? ¿La presión atmosférica puede ser? Puede ser presión atmosférica, pero en cuestiones de agua, Temperatura, turbidez, temperatura, turbidez, conductividad eléctrica. conductividad eléctrica. ¿Qué nos dice la norma? La norma, ¿qué es lo que nos pide como parámetros de campo? Ya recordando que se les pidió que leyeran. Los parámetros de campo entonces se van a determinar en el lugar. Una de ellas es el pH y la temperatura, como dijo su compañera, pero existen algunos otros complementarios. Se les dice complementarios porque tenemos equipos que pueden hacer la medición de todos estos a través de equipos multiparámetros. Y están la conductividad eléctrica que mencionó su compañera, la turbidez y posiblemente también oxígeno disuelto. Pero esto, bueno, en función de las necesidades. Pero en términos simples y de acuerdo a lo que dice la normatividad, solamente se habla del pH y la temperatura. Y todos estos datos pues se utilizan en el momento. Se toma la muestra y se toman los datos de pH y temperatura. Y como si tenemos un equipo multiparamétrico, pues entonces se toma también la conductividad eléctrica, incluso turbidez o oxígeno disuelto. ¿Sí? Bueno, y se hace todo el procedimiento que ya hablamos acerca del muestreo. Bien, ahora, ya quedamos entonces que estos parámetros individuales se van a monitorear en cada intervalo. Ahora, yo lo que necesito entonces también es un dato promedio. A mí se me ocurre entonces que yo marque nuevamente un valor promedio, ¿no? Este no. Entonces marco un promedio. Coloco estos datos. ¿Creen ustedes que sea correcto? Ese sería un valor adecuado. Sería un valor representativo que implique las variaciones del caudal.
No. Igualmente no. Entonces, este tipo de asuntos, si yo le estoy solicitando, por ejemplo, un, un valor promedio o un valor ponderado de grasas y aceites en un proceso, el promedio es erróneo. Así que lo que estamos marcando es erróneo. No pueden ustedes colocar valores como estos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un valor ponderado. Así que estos datos que nos están indicando aquí no se obtienen a través de un promedio. Ahora, lo que estoy intentando hacer aquí es mostrarles todos los errores que he descubierto durante pues, las veces que he dado esta materia y que no quiero que suceda con ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En este caso, el calcular a través del promedio, que son 220 miligramos por litro, que si quisiera marcarlo así en un día, no es representativo, ya que nosotros tenemos diferentes caudales durante el día y que se ve representado en esta evolución del caudal. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos entonces nuevamente ponderar y necesitamos un valor. ¿Qué podemos aquí? Grasas y aceites ponderados, no sé, podemos marcarlo así. Y lo que tenemos que hacer entonces es multiplicar el valor que tenemos aquí y aprovechamos para poder multiplicarlo por este factor que ya tenemos. Y de esta forma yo tengo una fracción que todavía no es el valor ideal. ¿De acuerdo? En este caso yo tengo estos datos. Entonces marco, en Excel es mucho más sencillo, y ya tengo entonces estos datos. Y ahora sí, lo que yo voy a sacar entonces es el promedio de estos datos. Este es el valor ponderado. Sí, 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 claro que sí. Estos datos de grasas y aceites los da el problema. Generalmente nos dan el periodo, el caudal y los datos de concentración del parámetro que selecciona la academia. ¿Ok? Entonces la academia nos da esos datos. Este valor de promedio es imposible que exista. No deben ustedes usarlo. Entonces, nosotros calculamos estos datos de datos ponderados de grasas y aceites. Grasas. Entonces ponemos aquí grasas en miligramos por litro. Profe, ¿me podría repetir cómo calculó de grasas y aceites ponderados? O bueno, ¿con qué lo multiplicó o dividió? Sí, sí. Estoy utilizando estos datos. La fracción que hemos utilizado para poder entrar al valor de muestra compuesta. Esto salió de fraccionar el caudal inicial, el caudal I, sobre el caudal total. Entonces, este dato de QI sobre QT lo utilicé para poder obtener estos datos. Vean, 150 por esta fracción. Gracias, profesor. Y así como ponderamos el volumen de la muestra compuesta, ahora ponderamos el parámetro de grasas y aceites. En este caso, nosotros estamos obteniendo como dato de grasas y aceites como valor ponderado de 213.65 miligramos por litro. ¿Sí? Profesor, una pregunta. ¿Por qué ahí sí se pusieron más decimales? O bueno, se permite poner más de un decimal. Ah, ok, bueno. ¿Se acuerda de lo que comentó su compañero? Por ejemplo, aquí en este caso estamos pensando en un instrumento de medición. En este caso es una probeta de 10 litros, que podría tal vez, aquí yo creo que podría simplemente pensar en 2 decimales, pero realmente en una probeta yo podría simplemente trabajar con un decimal, ¿no? 3.4 litros, 7.7 litros. Podría tener una idea de 16.95, por ejemplo. Pero para no errarle, yo lo marcaría con un solo decimal. Grasas y aceites, si ustedes se van a las NMX, necesitamos entonces una balanza analítica. Y estos datos podrían ser útiles o podrían ser medidos en una balanza analítica. Pero tiene mucha razón. Entonces podríamos simplemente
hablamos de 36 miligramos. Bueno, es que depende de la balanza analítica. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, en función del instrumento de medición, es lo que nosotros podríamos estar midiendo. Sí, profesor. Sí, ya me Bien. quedó claro. Gracias. Bien, entonces, en función a eso lo manejamos. Pero posiblemente, bueno, es que hay de balanzas a balanzas, ¿no? Ok, entonces, ahora, creo que Ese ya queda 213 no va así, profe. 213.6, sí, la suma. ¿No sería el promedio? No, no, porque estamos sumando, porque ya hemos ponderado. Recuerde que ya hemos ponderado los miligramos por la fracción. Y lo único que necesitamos ahora es sacar la suma. Ok, sí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces de esta forma sumamos y obtenemos entonces los datos de grasas y aceites ponderados. ¿Ponderados a qué? Al caudal que está en cada uno de los intervalos. Bien, ahora, hablando de problemas y de la forma como se enmarcan los problemas. Generalmente cuando diseñamos una PETAR, porque eso se va a tratar, nosotros sabemos que existen el agua residual de la población más el agua residual de la empresa, y esto junto forma el caudal que va a la PETAR. Sí queda claro esto, ¿verdad? Entonces, este tipo de corrientes es la que nosotros tenemos que enmarcar. Ahora, generalmente, ¿qué nos dan? Nos dan entonces una población, y esta población nos indican habitantes, nos dicen bien, una vez que tenemos la población, tenemos habitantes, nos pueden indicar la dotación, indicar el parámetro seleccionado, puede ser sólidos medios totales o grasas y aceites, no sé. Y creo que nada más. Si nosotros también nos pueden incluir en este tipo de ejercicios lo relacionado con una empresa. Entonces la empresa pueden ser una, dos o tres empresas, tal como hicimos en el ejercicio anterior. Y en este caso, yo puedo recibir indicaciones del problema, un caudal generado, ¿de acuerdo? ¿Qué más me pueden entregar? Me pueden entregar una producción asociada, una producción, y pues el parámetro, cualquiera que este sea. Dentro de la población, pues bueno, no sé, se me ocurren 15,000 personas. Yo hablo de una dotación. Aquí tengan mucho ojo, ¿eh? Recuerden entonces la palabra dotación. Ahora, si nos dicen dotación, yo puedo, o me pueden entregar el dato de dotación, o me pueden decir que yo indique la dotación en función a la temperatura y al clima y no sé qué más. Entonces yo tengo que colocar un valor aquí en función a las tablas que ya hemos visto. Eso puede ocurrir. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí 15,000 habitantes. La dotación, ¿en qué unidades se da la dotación? ¿Alguien recuerda? Litros sobre habitantes día. Entonces, litros habitantes día. Y grasas, aceites, bueno, utilizamos un valor que, pues no sé, ¿no? Miligramos por litro. En empresa, pues podemos pensar en un caudal generado, no sé cuál puede ser. Vamos a ponerle 1000 litros
por tonelada. La producción pues sea 2 toneladas por día. Gracias a aceites pues pueden ser valores como estos, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues entonces, vean, en este caso, bueno, en este caso, si hablamos de la población de esta petar, bueno, vamos a manejarlo así. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un balance de contaminantes por cada contaminante. Si me ponen aquí grasas aceites, pues tengo que hacer un balance para todas estas grasas aceites. O sea que yo tendría que tener entonces datos en intervalos de grasas aceites. Si me dicen sólidos suspendidos totales, tendría que tener datos para sólidos suspendidos totales. O DBO o DQO tendría que tener datos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma, nosotros tenemos que calcular y generar esos balances. ¿Qué necesito? Pues entonces trabajar directamente con estos datos. ¿Sí? Entonces, de entrada, ¿qué necesito? Yo podría trabajar con estos datos de dotación. No necesita la aportación. Exacto. ¿La aportación a dónde? A la planta. A la planta. Entonces, estos datos de dotación yo no puedo usarlos. Yo lo que necesito entonces es determinar pues el caudal que va a llegar a la planta. ¿Qué tengo que hacerlo? Afectarlo por un porcentaje. Ese porcentaje tiene que estar en función a los documentos que yo les acabo de mostrar, ¿no? Por ejemplo, entonces, yo necesitaría establecer un dato de aportación a la PETAR. Tengo que afectar estos 220 litros por habitante por día por un 70%, ¿no? ¿No era 75%? Bueno, si estoy pensando un 30%, por ejemplo. Pero bueno, en función a estos datos, ustedes podrían enmarcar el porcentaje que está indicado. Tenemos un intervalo de datos, ¿de acuerdo? Yo podría suponer estos datos y yo tengo que indicar entonces, suponiendo por ciento de pérdidas. ¿Sí? Ya tendría 154. ¿Qué unidades podría poner aquí? Litro por habitante por día. Exacto, litros habitante por día. Simple. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que verificar muy bien. Ahora sí, si tenemos entonces 15.000 habitantes, tenemos una dotación de 220 litros por habitante, sacamos la aportación a la PETAR. Profe, ¿Sí? la aportación nada más es en la dotación por el punto 7, ¿no? Sí, tengo una pérdida de 30%. ¿Y ese varía o es estándar? Es lo que acabamos de ver. Ustedes tienen que revisar entonces en los libros el intervalo entonces que tienen que enfrentar. Donde vimos sobre esta la dotación, ¿recuerdan? Bueno, entonces van a esos libros y verifican entonces el porcentaje de pérdidas en la dotación. ¿Sí? A mí se me ocurrió ese porcentaje y yo lo enmarco así. Pero por ejemplo, yo lo tomé como un valor medio, pero existen entre el 20 y 30%. Pero bueno, esos Ok. datos quedan como elemento para que ustedes revisen, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué más? Grasas y aceites. Bueno, estos grasas y aceites vamos a manejar estos, ¿no? 213.6, que son los datos que hemos calculado acá. Son datos ponderados del cálculo que hicimos anteriormente. ¿Sí? Bueno, ahora,
¿Qué más necesitamos aquí? Necesitamos entonces, tomando en cuenta esto, necesitamos también un dato en la población. Necesitamos un caudal que genera la población. Podemos llamarlo como un caudal medio, ¿no? ¿Cómo obtenemos un caudal medio con estos datos? Se suman y se dividen entre 2. ¿Qué sumamos y dividimos? Pues lo primero sería más bien multiplicar por el número de habitantes la dotación, ¿no? Para tener el caudal. Esto por la dotación. ¿Te refieres a esto? ¿Y nos da en cuánto? ¿En qué unidades? En litros días. Día. ¿Están de acuerdo con eso? Más bien por la aportación, ¿no? Sería multiplicar por la Exacto. Es la aportación, no es la dotación. Este es el punto. Este es un error muy común y es por sí ese simple hecho que tenemos que colocar pues mal al procedimiento, aunque tengan todo lo demás. Recuerden, la dotación no se emplea para el diseño de plantas de tratamientos de agua residual. Es la aportación y es la forma en la cual nosotros tenemos que reconocerla, ¿de acuerdo? Entonces, el caudal medio se obtiene del número de habitantes por la aportación. Bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No. No. Bien. Entonces, antes de continuar, necesito, por favor, que busquen en ambos libros este porcentaje de pérdidas, ya para no dejar nada colgado. Ok, entonces, por favor, nos vamos a los libros que ya marcamos y verificamos cuál es el porcentaje de pérdidas que se suponen que se obtienen después de la dotación de agua a una población. Es en el libro 4, ¿verdad? Creo que me parece que está en el 29, SGAPDS 29.
Bien, estoy en la página 66 de el libro que tiene como final 29, en gasto medio. Ok, dice, para calcular el gasto medio de aguas residuales se requiere definir la aportación de aguas residuales de las diferentes zonas identificadas en los planos de uso de suelo. La aportación es el volumen diario de agua residual entregado a la red de alcantarillado, lo cual es un porcentaje del valor de dotación de agua potable. En zonas habitacionales se adopta como aportación de aguas residuales el 75% de la dotación de agua potable, considerando el 25% restante se consume. Entonces, si tomamos en cuenta esto, podemos entonces modificar a 25. Y tendremos 165 litros habitantes por día. ¿Sí? Muy bien. ¿Está aquí Pérez Gómez David Alejandro? Sí, profe. Muy bien. ¿Me puedes indicar rápidamente cómo yo obtuve el valor de grasas y aceites ponderados de 213.66? Sí. Multiplicamos el valor de grasas y aceites, el primerito, el de la columna G. Lo multiplicamos por los valores obtenidos de la columna E. Ok, ¿y qué me indica estos datos de columna I, columna E? Es como la ponderación de las muestras simples, digamos. No, aquí todavía no tengo muestras simples. Bueno, no, perdón, es que no sé cómo decirlo. O sea, es la fracción, ¿no? ¿Fracción de qué? Pues del total de las 24 horas, digamos. A ver, se te cortó la comunicación. ¿Es la fracción de qué? Con 24 horas escuché. Ajá, o sea, es de la suma de de todo el caudal en las 24 horas. ¿Esta? Se divide. ¿Esta suma Sí, exacto. total? Ajá, ¿Esta? o sea, es la división entre Q, entre la suma de todas esas Qs. De 85 a 85. No, ese último 85 no. A ver, entonces explícame. ¿Por qué no tomé hasta 85? El 85 en amarillo no se toma porque ese nada más lo pusimos para completar el gráfico, ¿no? La evolución de caudal. Ok. Sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Terán Vega, Paul Israel. ¿Está Israel aquí? Marta Patricia Valdés. Sí, aquí estoy, profe. Bien, a ver, platícame, ¿cómo obtuvimos estos y por qué hicimos esta fracción que comenta su compañero que no le entendí? Pues esa fracción es QI, es decir, cada caudal que se obtiene en el periodo que se tiene, por ejemplo, de 0 a 4 horas, es el caudal que se tiene en ese horario. Entonces, para obtener la fracción, se divide cada caudal obtenido entre los periodos entre la sumatoria total. O sea, de esta suma total. Ajá, no, sin el último 85. El último 85 solamente nos sirve para lo que es la gráfica de la evolución del caudal. No nos sirve al último porque el caudal que corresponde de 20 a 24 horas es de 170. Entonces, pues ese último solamente es para la gráfica. ¿Me explico? Bien, entonces, recuerden ustedes y que no se les vaya a pasar, porque siempre sucede, jóvenes, siempre que colocamos esto, marcan este dato para poder marcar la evolución del caudal, pero después hacen la suma completa.
No es así. Lo único que estamos marcando aquí es de 0 a 24 horas. Esto es simplemente para poder diseñar la evolución de caudal tal como se indican en la documentación técnica. Ahora, esto, lo que está marcando aquí, es la fracción tal como la hicimos en el ejercicio del ramal, ¿lo recuerdan? Hicimos una fracción que deriva caudales con respecto a un caudal total. En este caso, nosotros también sacamos una fracción que corresponde del caudal en el intervalo I con el caudal total generado en 24 horas. Entonces, y si ustedes observan los valores, pues vamos a encontrar que tienen paralelismo, ¿no? Son relaciones. Al mayor valor de caudal tendremos una fracción mayor. Y de esta forma podemos obtener entonces las fracciones que nosotros necesitamos. ¿De acuerdo? Entonces, esta columna es necesaria para poder, trabajar con la AMC. ¿Qué significa? ¿Alguien me puede indicar qué es la AMC? Muestra compuesta. Muestra compuesta. Con la muestra compuesta. Entonces, siendo así, utilizamos la fórmula que viene en nuestra norma, que nos indica que es el volumen de la muestra compuesta por la fracción correspondiente. Este volumen de la muestra compuesta, ¿en qué norma viene? La 001. 001. ¿Nos indican siempre que son 60 litros? A eso me refiero. ¿Nos indican siempre que son No, 60 litros? no, eso va a depender de... Las de indicaciones de la- Ujú. Sí, lo que ya digo. ¿Indicaciones de quién? del laboratorio para analizar. Ellos Exacto. determinan. Entonces, no viene ninguna norma. Lo único que nos indican, ¿sabes qué? Por favor, necesito que vayas y obtengas una muestra compuesta de tantos litros. Es un valor que nos los indica el que va a requerir el agua, ¿de acuerdo? Pueden ser 120 litros, pueden ser 60 litros, pueden ser 75 litros. Entonces, no está normado. Lo que está normado es la forma del cálculo. ¿De acuerdo? Bueno, bueno, pues no terminamos el ejercicio porque lo que yo quiero es que retomemos los elementos que están indicados acá y los conjuguemos con este punto. Entonces, aún así, por favor, necesito que por favor revisen esos libros. El jueves, pues yo creo que no vamos a hacer el examen, pero se preparan. Recuerden, no, el objetivo de esta materia no es reprobar, sino que la información quede y que quede muy bien enmarcada para ustedes. Las hojas de cálculo quiero que sean dinámicas para que en su momento ustedes puedan modificar y trabajar y reflexionar y sobre todo comprobar los cálculos que tienen que hacer a la mano. Entonces yo esperaría que ustedes hiciesen estos trabajos, estas hojas, que queden bien establecidas. No se les olvide los aspectos de aportación. Es indispensable que no se les olvide. Si ustedes trabajan con dotación y no hacen los movimientos con aportación, ya el trabajo ya está mal. Si ustedes me suman el caudal total y me incluyen estos datos que coloqué en amarillo, ya está mal. Entonces, pongan atención a eso, por favor, ¿de acuerdo? El objetivo aquí es que la información quede bien establecida para cada uno de ustedes y que en su momento, ya en su vida profesional, pues utilicen tal vez estas hojas de cálculo para modelar lo que sigue, si es el caso de que vayan a dedicarse a agua. Bueno, si bien no creo que tengamos el examen el jueves, sí necesito por favor que revisen normas y esos libros que hemos visto. Bueno, pues se nos acabó el tiempo otra vez. Nos Profesor, vemos tengo una la duda. próxima clase. Sí, sí, escucho. Bueno, mi duda era respecto a la columna F, si debería de llamarse más bien muestra simple en lugar de muestra compuesta, porque ya no es el producto de la compuesta por la fracción. Muestra simple y esta ponemos como muestra compuesta. Podría ser. Tienes razón. Si nos conviene, lo marcamos así.
Profesor, Sí, diga. le queríamos decir como grupo que si había la posibilidad de que el jueves pudiésemos entregar la práctica 2, la del problema que hicimos del balance, porque la fecha Pero- la tiene para hoy en la noche. Sí, sí. Me dijeron que ya estaba todo listo. Pues entréguenme lo que puedan. Ya no vamos a hacer examen el jueves. Ya para que quede esto listo. El punto es que si una de las cosas que yo observo también es que si no tenemos un tipo de presión, esta no se hace. Si les digo que está bien, lo dejamos para el próximo día, ustedes no lo van a hacer sino hasta minutos antes. Hagan el esfuerzo y entregarme lo que puedan de ahí. De todos modos, el problema ya está listo. Me dijeron que ya estaba listo, que todo estaba bien. Creo que lo que se había dicho es de que ya no había dudas, pero pues sí, profe, ahí hacemos el esfuerzo. Bueno, entonces hagan todo lo posible por entregarlo lo que tengan. Pero esperaría que sea bueno, ¿no? Correcto. Por favor. Bueno, pues entonces, pues adelante. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.